Estimados alumnos, hermanos y hermanas, sean ustedes muy bienvenidos a esta nueva clase que es la asignatura de vida de Cristo. En el día de hoy vamos a iniciar este nuevo ciclo y la verdad es que para entrar a él, cada uno de ustedes previamente debiera de haber leído los cuatro evangelios de modo que al entrar a esta clase pueda ser más comprensible todavía, porque en las 8 sesiones que hay para desarrollar esta asignatura, la verdad es que hay que ser verdaderamente campeones para lograr entender un poquito acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Como este ciclo está hecho en este formato, si usted acude a otro instituto, obviamente que va a tener mayor cantidad de horas de clases, pero de igual manera, como se incrementan las horas de clase, también los costos de enseñanza se duplican o se cuadruplican. De modo que en este proceso que ustedes están viviendo, puedan ustedes a su vez también asumir la responsabilidad y volcar todos sus deseos y sus anhelos por aprender y a su vez también por cumplir con lo que queremos compartir con ustedes. La asignatura en sí es verdaderamente muy entretenida. El programa del curso tiene la siguiente identificación: Vida de Cristo. El profesor es el hermano Enrique Bobadilla Chamorro. La duración es por bimestre, es decir, 8 clases. Y durante esas 8 clases, verdaderamente vamos a tener que correr, porque el que no corre no vamos a poder llegar a la meta. Así que, estimados alumnos, vayan ya concientizándose en esta nueva asignatura y, por cierto, también en cuanto ustedes deben aportar en el ejercicio de sus tareas. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Bueno, el objetivo general es conocer en una forma panorámica la vida de nuestro Señor Jesucristo. Porque les vuelvo a insistir, en detalle ustedes lo pueden ver a través del Evangelio de Mateos, Marcos, Lucas y Juan. Y si lo queremos ver en la práctica, entonces tenemos que leer las 13 cartas paulinas y verdaderamente tener así una comprensión y una imagen completa de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Uno de nuestros hitos durante este tiempo de enseñanza será aprender de nuestro Señor Jesucristo el máximo de sus enseñanzas y aplicarlas a nuestra vida. ¿Cuáles son los contenidos de esta lección? Está dividido en 2 presentaciones en PowerPoint. La primera tiene contenido histórico de la vida de nuestro Señor Jesucristo. También un breve panorama referente a los 4 evangelios, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y por supuesto también describiendo un poco cada uno de ellos cuál es su enfoque. En la sección 2, otra sección de PowerPoint, ahí vamos a ver las 5 etapas de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar un poquito de la infancia, de la preparación, la popularidad, la pasión y la resurrección. En el material de apoyo para el desarrollo de esta asignatura, en primer lugar, es nuestra Biblia, basada en la versión Reina y Valera de 1960. Es muy recomendable también tener otro texto de modo que en algunos puntos del lenguaje pueda haber una mayor claridad. También están los apuntes del compendio de Teología Pastoral, Vida de Cristo, que es un libro editado por SEAN Chile. Ustedes lo pueden adquirir a través del correo que les indicará su maestro y verdaderamente es un material, es un tesoro. Este compendio de teología pastoral tiene sus orígenes aquí en nuestro país, por ahí por los años 1950, cuando arribó a Chile el misionero anglicano eh, Anthony Barrat.
quien le quiso enseñar la escritura a los hermanos mapuche. Y el dilema que él tenía era si él sabía inglés y aquí se hablaba español y los hermanos mapuche poco entendían de español, cómo hacer una guía de trabajo. Y de ahí partió este compendio que hoy en día se distribuye a 100 países en distintas lenguas y nosotros lo ocupamos específicamente el volumen número 1. Pero si usted tiene la oportunidad de adquirirlo, por favor, no deje pasar. Está en www.seanchile.gmail.com. También hay una guía de trabajo que será desarrollada por cada uno de ustedes y por supuesto el compendio manual de la Biblia de Henry Halley, versión 19. La evaluación de la clase, en primer lugar, está la participación de cada uno de ustedes, la asistencia a clases, la participación en clases y la guía de trabajo, que una guía tiene 95 páginas y la otra es de 45 páginas, y las deben de desarrollar y entregarlas al término de la séptima semana. Si son 8 semanas, al término de la séptima semana, ustedes deben entregar esa guía de clase. Vamos entonces ahora a la bibliografía. Biblia Reina Valera 1960 y otras versiones, el compendio de teología pastoral basado en el Evangelio según San Mateo de SEAN Chile y el auxiliar bíblico portavoz de la editorial Portavoz de Harold Wilmington y también el compendio de Manual de la Biblia de Henry Halley, ya va en la versión 19. Es un libro de gran ayuda. En todo estudiante de la escritura debiera de tener un diccionario bíblico, el manual compendio de Halley y una versión de la Biblia, pero simple, sencilla para el principiante. Y cuando usted haya ya terminado su curso en el instituto, entonces recién empiece con una Biblia de estudio. De modo que todo lo que usted va a ir aprendiendo durante su periodo de aprendizaje y de enseñanza, recién usted tenga un panorama de cuál es la herramienta más útil que usted debe utilizar. Jamás se le debe recomendar a un principiante una Biblia de estudio. La Biblia de estudio es para las personas que ya llevan tiempo en la iglesia y que la saben ocupar y que la saben usar y que tienen los conceptos de doctrina y de enseñanza básica muy bien fundamentados. Porque muchas veces las Biblias de estudio traen un punto de vista muy particular de cada uno de los autores. Y no es la idea que ustedes como alumnos se queden con lo que dice el autor de los escritos agregados a una determinada Biblia que lo que verdaderamente descubren al leer la preciosa palabra de Dios. En el contexto histórico de la vida de Cristo, vamos a empezar a ver como lo que podríamos nosotros denominar periodo intertestamentario. Aunque no lo digamos, en el fondo es eso lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que ocurre una vez que se cierra el canon bíblico del Antiguo Testamento, lo que para el mundo hebreo hoy en día se conoce como la Tanaj? En el mundo hebreo, en el mundo judío de hoy, no se habla de Nuevo Testamento, solo se habla de la Tanaj. Ellos no conciben una Biblia como la que usamos nosotros. Para ellos el Señor Jesús todavía no ha venido. Ellos están esperando el Mesías. Para nosotros sí, ya vino. Nosotros estamos esperando ahora su segunda venida. Entonces, hay una información que está, una vez que se cierra el libro del profeta Malaquías, para en nuestro contexto de nuestras Biblias, porque en la Tanaj cierra con el libro segundo de Crónicas. Y en nuestras Biblias, que son tomadas de la versión griega de la Septuaginta, una versión que nació por allí entre el año 250 y el año 150 antes de Cristo y que fue recopilada allí en la biblioteca de Alejandría en Egipto, en esa Biblia entonces se compilaron los libros como nosotros los conocemos hoy en día. Y luego después se agregaron las secciones del Nuevo Testamento. Entonces nosotros, para entender lo que pasa durante los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que
ir un poco a la historia de ese periodo que es conocido como intertestamentario y que algunos le llaman periodo de silencio. La verdad es que no hay ningún silencio, porque el Dios eterno sigue hablando y sigue cumpliendo su plan como lo dejó establecido desde un principio. Muchos años atrás se hablaba del famoso periodo de silencio. ¿Y qué querían decir con esto? Que no había habido profecía en ese tiempo. Nada más. Pero el Dios eterno siguió gobernando la humanidad y siguió dando cumplimiento a su palabra. Y específicamente a Daniel capítulo 2. Cuando usted lee Daniel capítulo 2 y empieza ahí a descubrir los imperios que están mencionados en la estatua que ve ahí en el sueño que tiene y ve una gran estatua con distintos componentes de barro, hierro, bronce, en fin, de distintos metales y lo ve desde la cabeza hasta los pies. Bueno, eso que allí cuando cierra Malaquía, ese capítulo sigue vivo, sigue vigente y se sigue desarrollando. ¿Hasta qué tiempo? ¿Hasta qué momento? ¿Hasta qué momento? Porque ahí pasaron el imperio babilónico, ¿cierto? Después viene el medo-persa, después viene el griego, después viene el romano y después llegamos a nuestro Señor Jesucristo. Bien, una vez que concluye el imperio babilónico, bien sabemos nosotros, viene luego el medo-persa y en el periodo medo-persa ocurre, bueno, entonces el retorno de los judíos, del remanente que quedaba del reino del sur, y viene todo este nuevo repoblamiento, pero eso también es parte de nuestra historia, en lo cual nosotros nos vamos a centrar específicamente aproximado entre el año 430 y el 332 de ese periodo medo-persa. Ahora, ¿qué era lo que ocurría específicamente en aquel periodo? Nosotros podemos decir que Judea en sí era una provincia persa y que había sido en su tiempo una potencia mundial por cerca de 100 años y siguió siendo otros 100 tantos más. Ahora, durante este periodo, poco se sabe verdaderamente de la historia judía. El dominio persa era en su mayor parte moderado y tolerante, y los judíos gozaban bastante libertad. En ese tiempo pasaron por allí los reyes Artajerje I, y también bajo ese rey que dominó más o menos en el 465 al 425 antes de Cristo, fue cuando Nehemías reedificó Jerusalén. ¿Ah? Luego está Jerjes II, Darío II, Artajerjes II, Artajerjes III, y así llegamos, por ejemplo, a Darío III, Codovana, y bajo el cual finalmente cae este imperio. ¿Bajo la mano de quién? Bajo este joven hombre griego llamado Alejandro Magno. No pensemos que la historia de los griegos se inició aquí precisamente con Alejandro Magno. Esta historia se remonta 12 siglos antes de Cristo, en la época de los jueces bíblicos. De modo que el periodo este de Alejandro Magno es solo una continuidad de lo que vino posterior a las célebres batallas de Maratón, Termópila, Salamina, y por cierto, la fabulosa época de Pericles, por ahí por el 465, el 429, Sócrates, el 469 al 339. Y por cierto, no podemos olvidar a los contemporáneos de ellos, que era Edras y Nehemías. Y estamos ya hablando en ese tiempo de Edras y Nehemías, después de Pericles, de Sócrates, cuando emerge un siglo más tarde la gran figura de Alejandro Magno, por ahí por el 336, quien mostró gran consideración hacia los judíos. Dejó intacta, por ejemplo, a Jerusalén en su arremetida por conquistar las tierras y le ofrece garantía a los judíos para que se establecieran en Alejandría, por allá por Egipto. Fundó ciudades griegas por todas partes de su dominio. En la época de su gobierno, fundó 15 ciudades con el nombre de Alejandría en distintas partes de
el mundo conocido en ese momento, que era el Oriente Medio. Por cierto, su periodo fue bastante breve. Inició en el 336 y muere en el 323 antes de Cristo. Pero fue tan importante su influencia que el idioma griego fue el que dominó hasta muchos siglos más tarde. Porque recordemos que si el imperio griego en sí había empezado 12 siglos antes de Cristo y cuando nace nuestro Señor Jesucristo, el que está imperando es el imperio romano. Sin embargo, el Nuevo Testamento no se escribió en latín, se escribe en griego, griego koiné, lo conocido como la lengua popular griega, ese es el griego koiné. Evidentemente que con la rapidez y con la juventud que tenía Alejandro Magno, movió su ejército, pero con suma rapidez, y luego toma el dominio de Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, y ya en el 331 el mundo estaba a sus pies. En su invasión a la tierra que hoy en día se conoce en el periodo romano como Palestina, pero en el tiempo de los griegos todavía no se le llamaba Palestina, que fue en la época del 332, mostró gran consideración hacia el mundo judío. Ahora, en Babilonia reinó 13 años y tenía 20 años cuando comenzó a reinar, es decir, murió Alejandro cuando tenía 33 años. Después de la muerte de Alejandro, ahí su imperio pasó a cuatro de sus generales. De los sectores orientales, Siria le tocó a Seleuco, de cual derivan los seleucidas, y Egipto a Ptolomeo, de donde viene la dinastía tolemaica, y por cierto, el área conocida como Palestina posteriormente en la época de los romanos, situada entre ambos. Fue primeramente Siria, pero en el 301 pasó a mano de Egipto, en cuyo poder estuvo aproximadamente 100 años, más o menos como hasta el 198. Ahora, recordemos también que posterior a ese periodo, bajo los reyes de Egipto, llamados los Ptolomeos, la suerte de los judíos era pacífica y tranquila. Ahora, los que estaban en Egipto edificaron allá sinagogas en todas sus colonias. En Alejandría llegó a ser un centro de gran influencia del judaísmo. Ahí por el 198 a.C., Antíoco el Grande conquista definitivamente el área de Canaán y pasó nuevamente a poder de los reyes de Siria, es decir, llamados los Seleucidas. Vamos a ver ahora, a continuar viendo sobre el tema de los generales que fueron los que siguieron después de Alejandro Magno, porque algo también tenemos que decir de ellos. Los cuatro generales fueron Casandro, quien tomó todo el dominio de Macedonia, es decir, lo que es conocido como Grecia, y Seleuco tomó Siria y Oriente. Siria, donde hoy en día efectivamente está Siria, Líbano y la parte hacia arriba, acercándose hacia Turquía. Ptolomeo tomó el área de Egipto y Lisímaco tomó todo lo que comprende el Asia Menor, hacia el lado de lo que nosotros hoy en día conocemos como la Gran Mesopotamia. No nos olvidemos de estos cuatro generales que tomaron dominio de la tierra que había estado bajo el control de Alejandro Magno, porque en los futuros acontecimientos sus nombres van a ser relevantes también. Ahora, ciertamente que por ahí, por el año 198 antes de Cristo, ¿cierto? Antíoco el Grande conquista la tierra de Canaán y pasa nuevamente a poder de los seleucidas. Y fue precisamente por ahí por el 174 al 164 cuando Antíoco Epífanes, adversario acérrimo de los judíos, hizo un esfuerzo salvaje y decidido para exterminarles a ellos y su religión. ¿Qué pasó allí? Bueno, este hombre tuvo ahí algunas incursiones hacia Egipto y luego se enteró que los judíos en forma secreta estaban apoyando por otro lado para hacer como una especie de independencia. Y esto fue lo que a él le colmó. Entonces llegó por ahí por el año
168. Este hombre tuvo su protagonismo entre el 174 y el 164, y por ahí por el 168 profana el templo, sacrifica allí cerdos sobre el altar, erige un altar a Júpiter dentro del templo y prohibió el culto del templo. Y bajo pena de muerte, la circuncisión, destruyó todos los ejemplares de las escrituras que pudieran hallarse y mató a todo aquel que tuviera tales ejemplares en su poder. Vendió como esclavo a miles de familias judías y recurrió a toda forma inimaginable de tortura para obligar a los judíos a renunciar a su religión. Esto condujo al sublevamiento de los macabeos, una de las razas más heroicas de la historia. Ahora, ¿qué sucede con este periodo en particular? Entre el 167 a.C. y el 63 a.C., estamos hablando del periodo intertestamentario, ocurren estas famosas guerras de independencia de los macabeos o asmoneos. Matatías, un sacerdote de mucho patriotismo y de intenso valor, enfurecido por los intentos de Antíoco Epífanes de destruir a los judíos, reunió a un grupo de judíos leales y fieles y alzó la bandera de la sublevación. Él tuvo 5 hijos heroicos y guerreros: Judas, Jonatán, Simón, Juan y Eleazar. Matatías murió en el 166. Su mando cayó sobre su hijo Judas, guerrero de genio militar muy pasmoso. Ganó batalla tras batalla contra números increíbles e imposibles. Conquistó Jerusalén en el 165 a.C. y purificó y reconsagró el templo. Y fíjense que este hecho es muy interesante, porque de ahí viene la famosa fiesta de las luces que nosotros conocemos en el día de hoy y que se celebra muchas veces, y que incluso hay un versículo de la Escritura que habla sobre ello allí en el Evangelio de Juan, y que se denomina como la fiesta de la dedicación. Ahora, ¿por qué razón? Este fue el origen de la fiesta de la dedicación. Judá reunió en sí mismo la autoridad sacerdotal y civil de esta manera. Estableció la sucesión asmonea de sacerdotes y gobernadores durante 100 años. Encabezaron Judea en forma independiente. Fueron precisamente Matatías desde el año 167, después Judas en el año 166, Jonatán 161, Simón 144, Juan Hircano 135 hasta el 106, y Jonatán, Aristóbulo y sus hijos desde el 106 al 63, indignos del nombre Macabeo. Bueno, estos hombres fueron los que abrieron finalmente y esperaron a los romanos. Ahora, no nos olvidemos que fue precisamente en este periodo intertestamentario, en este periodo de batallas de los macabeos, cuando ocurre esto que nosotros encontramos en el Evangelio de Juan sobre la fiesta de la dedicación. ¿Qué dice la tradición? La tradición dice que fueron alrededor de 8 o más días, tal vez, en que el templo estuvo solo, solo, solo. Y solo quedó una lamparita encendida allí. Y ellos dicen que por obra milagrosa del Dios eterno no se terminó el aceite de aquella lámpara. Por eso que hoy en día, en memoria de esa festividad, más que por la misma dedicación del templo o rededicación, es que los judíos celebran esta festividad, la fiesta de las luces. ¿Por qué no les preocupa tanto la dedicación del templo? Porque ellos nunca han estado satisfechos hasta el día de hoy con ese templo que fue construido por Herodes a partir del año 20 antes de Cristo y lo terminó aproximadamente en el año 15, 18 después de Cristo. Y obviamente lo hizo el rey Herodes, que se originó ahí de una familia que en esta época de los macabeos se adhirieron a ellos, que fueron los de Edom. Los macabeos precisamente dominaron toda esa área de los edomitas, de los amonitas, y luego estos edomitas fueron todos uno, y de ahí
es donde se levanta finalmente el rey Herodes de los Edumeos, de Edom, y que luego, en la época posterior, se llamaron Idumeos. Pero una vez que pasa el tiempo de los Macabeos, viene la época romana, precisamente entre el año 63 antes de Cristo llegan estos romanos, pero que habían iniciado mucho antes, por ahí por el año 90, en la época de Pompeyo, ya estaban allí en que ellos empiezan a tomar control de esa tierra que posteriormente, por ahí por el año 132, le cambian nombre y le ponen efectivamente Palestina, le cambian nombre a la ciudad de Jerusalén, le ponen Aida Capitolina y así levantan muchas ciudades con nombres romanos porque quieren borrar el, todo vestigio judío de la tierra de Canaán. Y por supuesto que los expulsan a todos, después en el año 70 después de Cristo, expulsan a todos los judíos que habían ahí, hasta que ocurre la segunda vuelta de judíos en el año 1948, ya con la proclamación de la nación de Israel. Pero desde ese tiempo, desde el año 70 después de Cristo hasta el año 1948, jamás esa zona del área de Canaán se llamó Israel como se llama en el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en esta tierra que estaba bajo dominio romano? Bajo allí el emperador Pompeyo. Luego viene administrando allí Antipater, un idumeo que venía de la tierra de Edom, descendiente de Esaú, y él fue nombrado gobernador de Judea. Y fíjese que a este Antipater le sigue precisamente el hombre que nosotros conocemos como Herodes el Grande, quien toma el control de Judea desde el año 37 hasta el año 3 antes de Cristo. ¿Para qué hace este hombre Herodes el Grande allí, rey de Judea? Con el fin de ganarse la buena voluntad de los judíos. ¿Qué es lo que hace? El Herodes reedificó el templo, pero con gran magnificencia. Pero no debemos de desconocer que era un hombre muy cruel, brutal. Este Herodes fue el que gobernaba en Judea cuando había nacido el Señor Jesús y fue él quien ordena la muerte de los niños en Belén y precisamente fue en ese tiempo cuando ya había nacido nuestro Señor Jesucristo, entonces huye allí José y María, se van a Egipto. Vamos a ver ahora un árbol genealógico de Herodes el Grande. Bien, ya dijimos, su padre era Antipater y de él proviene este hijo Herodes el Grande, conocido así por lo que él logró hacer en aquella época y ser un hombre de gran influencia. Pues bien, a él se le contabilizan cuatro matrimonios, uno con Cleopatra de Jerusalén, con quien tiene a su hijo Filipo, quien vive desde el 4 antes de Cristo hasta el 34 después de Cristo, casado con Salomé. No se olviden que este es el Herodes que aparece ahí en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Quien estaba casado con Salomé, Herodes Filipo. Luego, con Maltase tiene a Arquelao, quien muere en el año 18 después de Cristo, y tiene también a Antipas, quien muere en el 39 después de Cristo. Él era casado con una hija de Aretas IV y más tarde se casó con Herodías, Herodes Antipas. Con Mariane II tiene a Herodes Filipo, casado con Herodías también. Y luego este se casó con Salomé. Con Mariane I de la estirpe de los Macabeos, que fue ejecutada el 29 antes de Cristo. Con ellos tiene a Alejandro, que también lo asesinó, Aristóbulo, que también lo asesinó. Y finalmente este Aristóbulo tiene tres hijos.
Herodes, el rey de Calcis, quien se casó con Berenice, y Herodías, que era casada con Herodes Filipo, y más tarde se casó con Herodes Antipas. Y de Agripas primero tiene a Berenice segundo, a Drusila casada con el procurador Félix, que también lo vemos ahí en el Nuevo Testamento, a Félix, y Agripa segundo, quien vive desde el año 28 hasta el año 100 después de Cristo. Ahora, haciendo un breve resumen sobre este mundo de los Herodes, para que ustedes tengan presente y puedan tomar nota. Ya dijimos que Herodes el Grande vive desde el 37 al 3 antes de Cristo y este fue el que dispone la muerte de los niños. Luego tenemos a su hijo Herodes Antipa, quien dio muerte a Juan el Bautista. ¿Ah? Herodes Antipa, él da muerte a Juan el Bautista. Y precisamente en ese mismo tiempo, en el tiempo de Herodes Antipa, es cuando también es crucificado nuestro Señor Jesucristo. Luego, después de Herodes Antipa, viene Herodes Agripa, que viene siendo nieto de Herodes el Grande. Y este Herodes Agripa, 14 años más tarde, fue el que martirizó a Santiago el apóstol, según Hechos 12, del 1 al 2. Y hay un bisnieto, Herodes Agripa segundo, que es el que vive entre el año 28 después de Cristo y el año 100 después de Cristo. Este fue el que 16 años después juzgó al apóstol Pablo, al apóstol Pablo. Pero recuerden ustedes que finalmente el apóstol Pablo apeló ir a César, ir a Roma. ¿Ah? Pero fue en aquella época de Herodes Agripa II, bisnieto de Herodes el Grande. Es importante que ustedes anoten esto porque cuando ustedes leen en la escritura, solamente leen Herodes, pero pierden la noción del tiempo y de la cronología a quién se está refiriendo. Por eso que hago hincapié en ello. Y no olviden también que Herodes Felipe era el hermano de Herodes Antipas. ¿Ah? Y a Herodes Antipas fue al que Juan el Bautista le encaró que él estaba viviendo con la mujer de su hermano. ¿Ah? Entonces, por eso es importante también tener presente a Herodes Felipe con Herodes Antipas, porque ellos eran hermanos. Aquí hay ahora una breve genealogía de cada uno de los Herodes, Herodes el Grande, el rey de Judea. Recordemos y no nos olvidemos que este viene finalmente de una descendencia de Esaú, de los edomitas, y que luego se llaman idumeos. Entonces, una manera de cómo ellos tener ahí un dominio, un control, el imperio romano levanta a estos medios hermanos, descendientes ahí de los judíos, los levanta como reyes. Entonces, los tienen finalmente, los romanos los tienen a ellos como tributarios, como buenos amigos, pero pagando impuestos. Entonces él es rey de Judea entre el 37 al año 3. Eso lo encontramos en Mateo 2, del versículo 1 y 16. Ahora él fue el que hizo construir el templo y sería el tercer templo, porque ya había pasado el templo de Salomón, había pasado también el segundo templo, que fue derribado durante ahí el imperio babilónico, y este ya sería un tercer templo, pero para los judíos no tiene ningún reconocimiento porque no está considerado dentro de los planes ni de la profecía. Para ellos, este templo prácticamente nunca ha existido, un templo, pero con gran magnificencia. Está ahí, lo podemos encontrar en el texto en Juan 2 del 19 al 20. Este era un hombre realmente cruel y que gobernaba Judea cuando nació el Señor Jesucristo y dio muerte a muchas personas dentro y fuera de la familia, incluyendo a su propia esposa, de acuerdo a lo que vimos ahí en el árbol genealógico, y a varios de sus hijos. Sus víctimas
fueron muertos, ahogados, ahorcados, a fuego, a cuchillo y torturados. Referencia de él encontramos en Mateo 2, del versículo 1 al 19, y en Lucas capítulo 1, versículo 5. Ahora ahí tenemos a Arquelao, el hijo mayor. ¿Qué pasa con Herodes? Cuando él muere, entonces queda este Arquelao que vive desde el año 3 al año 6. Hijo mayor, el emperador romano lo hizo gobernador de Samaria e Idumea, desde el año 3 hasta el año 6. Es decir, nuestro Señor Jesucristo era todavía un niño, pero fue el peor. Durante sus 9 años de gobierno, el pueblo sufrió tanto que realmente apeló a Augusto para deponerlo. Y el César lo desterró a Viena en el año sexto, y por cierto que era el tiempo en que Arquelao administraba allí, en esa área, y por ello se fue a Galilea, que estaba bajo el control de Antipas. Es decir, se fue a vivir ¿dónde? A Nazaret. José y María se fueron a Nazaret. Después del entierro de Arquelao, Judea quedó bajo el gobierno de procuradores romanos. Bueno, y estuvo ahí bajo gobierno de procuradores muchos años más tarde. Pero lo que nosotros conocemos en la narrativa bíblica de la vida de nuestro Señor Jesucristo es a Poncio Pilato. Y ello está allí en Mateo 2, del 19 al 23. Estamos presentes entonces para que cuando estemos viendo los hechos y los sucesos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, tengamos presente que aquella tierra de Samaria, de Judea y de Idumea, que estaba a cargo de Arquelao, finalmente Judea queda a cargo de Poncio Pilato. No significa que salió así como un conejo de la manga. No, años antes ya Augusto César había ido colocando procuradores, y en ese momento de la narrativa bíblica está allí Poncio Pilato, en el área de Judea, lo que antiguamente estaba administrado por Herodes el Grande. Entonces ahí vamos entendiendo cómo se va desarrollando esta madeja geopolítica en el mundo geográfico, que ustedes lo entienden muy bien y deben recordar muy bien todos los pueblos y alrededores y cómo está distribuida la tierra de Palestina de acuerdo a las 8 clases que vieron en geografía bíblica. Entonces, entendemos bien, Poncio Pilato está bajo autoridad romana en una tierra de un mundo administrado por judíos. Ahora veamos a Antipas, Herodes Antipas. Este Herodes Antipas es el que está entre el año 3 y el 39 después de Cristo. Es decir, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, este hombre estaba vivo. Él era el gobernador ¿de qué área? De Galilea. Recuerden ustedes que el Señor Jesús predicó en el área de Judea, que estaba bajo dominio de Poncio Pilato, y también fue a predicar al área de la Galilea, que estaba bajo dominio de Herodes Antipas, pero esa tierra estaba bajo manos de herodianos, no así Judea, que estaba bajo mano de control romano, y Perea. Ahora, Juan el Bautista fue muerto por este Herodes el tetrarca. Ahora, este mismo, Herodes Antipas, fue el que se casó con Herodías, la nieta de Herodes el Grande, y que se había casado con su tío Felipe y luego se divorció de este para casarse con Herodes Antipas. Esto lo encontramos en Mateo 14 del 1 al 11 y también en Marcos 6 del 14 al 28, Lucas 9 del 7 al 9, Marcos 8, 15, Mateo 22, 16 y Marcos 3, 6. Luego tenemos el otro Herodes, Herodes Felipe, que entre el año 3 y el año 34 después de Cristo se conoce como el más benevolente, como Herodes el Bueno. Fue el único Herodes bueno que gobierna la tierra de Iturea. Esto lo encontramos allí en Mateos 16 del 13 y también en Marcos 8, 27. Y tenemos a Herodes Agripa I. Este fue nieto de Herodes el Grande
que había nacido en el siglo XI, antes de Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande, nació en el año 11 antes de Cristo y se crió en Roma. El emperador Gallo le dio las tetrarquías de Iturea, Traconitida, Guaylanitida y en el año 37 después de Cristo. El emperador Gallo también le confirió el título de rey de esa área. Más tarde gobernó también la Galilea y Perea. Después, bajo el gobierno de Claudio, su mando se extendió hasta incluir Judea y Samaria, más o menos en el año 41 al 44 después de Cristo. Por eso que no escuchamos del nombre de este Herodes Agripa allí en el área de Judea, porque esto sucedió después. Y muere aproximadamente en el 44 después de Cristo, según Hechos 12, allí el versículo 1 y el versículo 23. Herodes Agripa II. Este Herodes era hijo de Herodes Agripa primero, el último de los Herodes que reinó en Judea entre los años 53 al 100. ¿Por qué es interesante este? Porque este Herodes Agripa II estaba en los tiempos cuando se escribe el libro del Apocalipsis. No perdamos de vista, esta es la administración en el área conocida como la tierra de Canaán, independiente de que quien gobernaba en Roma era, por ejemplo, en la época de este Herodes Agripa, estaba gobernando en Roma Domiciano, Do- el emperador Dominiciano, que fue quien había llevado preso a Juan el apóstol a la isla de Patmos. Y en la misma época eran ahí, estaban en paralelo Herodes Agripa gobernando allí en la tierra de Palestina. Trató de reconciliar al judaísmo con el helenismo, pero no tuvo éxito. Agripa profesaba de palabra la religión judía y era conocido como un experto en los asuntos judíos. Ahí tenemos la tierra de la cual habíamos estado hablando. Y tal vez ustedes se imaginaban, podríamos tener un mapita. Bueno, ahí está el mapita para que no estén hablando de más. Ahí está Iturea, la tierra que administraba Herodes Felipe, Galilea por Antipas, y que era la tierra también donde el Señor Jesús evangelizó en los tiempos de Antipas. Y Perea también era tierra administrada por Antipas. Y por el otro lado, Arquelao era el que tenía Judea y Samaria, que después fue entregada a Poncio Pilato como administrador. Por eso que está marcado ahora, ahí ustedes pueden ver con color verde en distintos tonos, Pilato como gobernador romano y la tierra de Antipas, ahí con color un café un poquito oscuro, y la de Filipo un café claro. Y no se olviden que después viene Herodes Agripa primero y Herodes Agripa segundo. ¿Ah? Recuerden que en los tiempos de Herodes Agripa segundo es cuando muere Juan Apóstol. Y bien, amados hermanos, por el día de hoy vamos a dejar hasta aquí nuestra clase. Continuaremos con ella la próxima semana, si Dios nos concede salud y vida. Ruego a ustedes hagan sus tareas y compartan con sus amistades, con sus amigos, hermanos interesados en aprender de la palabra del Señor, de la historia de la Biblia, de cómo fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Compártanle la clase, sean misericordiosos y bendigan lo que ustedes han recibido por bendición de parte de Dios.